ahora, en información internacional, hubo elecciones en Francia en una segunda vuelta electoral este domingo. La victoria por un amplio margen fue para Emmanuel Macron, quien planea reforzar la posición de esta nación como pilar central de la Unión Europea. El resultado de esta elección se trató de un rotundo rechazo al nacionalismo francés de la candidata derechista Marine Le Pen. Macron se dirigió a sus partidarios luego de su triunfo para decirles que sus palabras, el mundo entero y Europa esperan que defendamos la libertad y que protejamos a los oprimidos. El mundo está esperando que Francia sea Francia de nuevo. Esto dijo el candidato electo Macron, de 39 años, quien se convirtió en el jefe de Estado más joven de la historia del país galo. Su victoria es histórica porque nunca en la República, con la excepción de Jacques Chirac en 2002, un presidente había llegado al poder con un triunfo tan rotundo como allá en Francia el día de ayer.